Estamos con el doctor Gabriel Rada, que es epidemiólogo, asesor al Colegio Médico también. Doctor, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos. A ver, ¿cuál es su impresión respecto a este caso o a este paciente cero, el caso de San Javier, en términos del manejo y por los antecedentes que hasta ahora se conocen? Buen día. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Mira, obviamente que hay una serie de cosas que ya se han comentado, no tengo mucho más que agregar con respecto a la claridad que hay sobre cómo se dieron los hechos, pero creo que una de las cosas que es importante entender es que siempre pueden haber ingresos de personas que tengan, ¿no es cierto?, un virus o una nueva variante, si es que las fronteras no están absolutamente blindadas, ¿no es cierto?, si no hay un protocolo que sea infalible. Siempre que hay una pequeña ventana por la cual el sistema puede fallar, esto va a ocurrir. Por eso creo que también personalizar la situación en esta persona también puede ser dañino, porque finalmente la gente empieza a tener miedo de decir que estuvo en contacto, de actuar de manera transparente, entre otras cosas. Entonces, por eso es tan importante que sea el sistema el que está organizado de una manera en el cual hay poca posibilidad de falla, pero también hay una segunda capa si es que existe una falla. O sea, si es que efectivamente hay áreas que son más débiles, por ejemplo, un funeral. Obviamente que es una razón en la cual parece muy razonable tener un protocolo diferente que le permita a las personas, ¿no es cierto?, que están pasando por un momento tan difícil, no tener que tener el mismo trato que el resto. Sí. Pero eso requiere otro protocolo especial, medidas especiales. Y normalmente se habla de una hipótesis o un modelo que en salud pública se ocupa desde hace muchísimos años, que es el del queso suizo. Uno tiene, por ejemplo, una lámina de queso suizo que tiene hoyitos, ¿no es cierto? Entonces, si uno pone una lámina de queso suizo como barrera, saben que algunos pocos van a quedar pegados ahí, pero algunos van a pasar. Entonces hay que ponerle otra lámina para que, nuevamente, menos pasen, y una tercera lámina, y así. Mientras más láminas tiene el sistema, más improbable es que haya, ¿no es cierto?, permeabilidades que generen casos como estos. Ya hemos visto casos previos en que un futbolista, por ejemplo, tenía privilegio a un protocolo distinto, ahora tenemos, ¿no es cierto?, un funeral. Entonces, lo importante es pensarlo de manera sistémica y no focalizarlo en las personas. Si una persona que viene a un funeral le dan la oportunidad de irse antes de tiempo, lo más probable es que la gran mayoría lo haga. Eso es innegable. Hay, ¿no es cierto?, una serie de cosas que tienen que ver con las conductas del ser humano, y también incluso uno podría no estar tan informado. Entonces, eso me parece muy importante con respecto a este caso. Quisiera sí hacer una pequeña aclaración con respecto a la importancia que se le está dando a todo, ¿no es cierto?, el esfuerzo por rastrear a quienes estuvieron en contacto en este minuto, ¿no es cierto?, en ese caso. Yo creo que lo que hay que entender, que es más importante todavía, es que primero puede que hayan habido otros casos que no vimos, ¿no es cierto? O sea, eso es muy probable. Y también pueden haber habido contactos que no hayan sido detectados. Entonces, las epidemias, una buena manera de entenderlas es como pequeños focos de incendio. O sea, tú partes con un pequeño foco que si no lo detectas a tiempo va creciendo, y si dejas pasar más tiempo sigue creciendo. Yo siempre trato de explicar la forma en que crecen esto usando un cuento, una leyenda que hay del origen del ajedrez, en el cual un brahman en la India le pidió a su sirviente que inventara un juego, inventó el ajedrez, y le gustó tanto que le dijo: te regalo lo que quieras. Y el sirviente le dijo: mira, lo único que quiero es que pongas en el primer casillero del ajedrez 1 grano de trigo, en el segundo 2 granos de trigo, en el tercero 4 granos de trigo, en el cuarto 8, 16, 32 y así. Y eso que parecía muy razonable, después empezaron a hacer los cálculos y no había trigo ni en toda la India ni en todo el mundo para pagarle a este sirviente. En el caso de la variante Delta, se sabe que esto se transmite a entre 4 y 8 personas. Entonces yo le diría a cualquier persona que quiera entender cuál es la magnitud y la velocidad en que esto se va a proyectar, que haga el ejercicio, tome una calculadora y ponga 4 por 4 por 4 por 4 por 4 por 4 y va a ver cómo van creciendo los números. Doctor, es que ahí mismo... Lo haga con 8. Que lo haga con 8. Ese es el rango que podemos esperar de crecimiento de la variante Delta, si es que se comporta, ¿no es cierto?,
en una manera en que no hay otras medidas de otro tipo, como podría ser, ¿no es cierto?, lo que hemos planteado del Colegio Médico, un cortocircuito, sí, para ponerle atajo. Ahí mismo le quiero preguntar, doctor, porque efectivamente, ¿qué tan relevante es el retraso de esta expansión? Porque, por ejemplo, recién hablábamos de Tomás Pérez Acle y él en una entrevista señala que si no se hace el retraso y se contiene de manera inmediata y nos pilla esta variante expandida en la situación hospitalaria que tenemos hoy día, dice que va a ser un completo desastre. Claro, efectivamente, si uno hace el cálculo que yo les dije recién, uno se va a dar cuenta que eso significa que probablemente entre un mes y un mes y medio la situación ya va a tener una magnitud que es imparable y que se va a empezar a notar en las cifras nacionales o al menos regionales. O sea, ese es un poco la ventana de oportunidad. Cada uno de estos ciclos dura en promedio 5 días, o sea, desde que tú pasas de 1 a 2, de 2 a 4, de 4 a 8, o de 1 a 4, 4 a 16, 4 a 64 y así, son 5 días. Entonces, este caso, el primero que se detectó fue a principios de junio. Y eso nos da una idea de que estamos en una ventana de oportunidad de contener esto, que cada día que pasa se va cerrando. Y efectivamente, si esta variante se comporta como se ha comportado en todos los países que no tienen un altísimo porcentaje de la población inmunizada y que además tienen otras medidas para contener la pandemia, como el Reino Unido o Israel, nos debiera pasar algo similar que lo que ha pasado en la India o en Indonesia o en otros países que han estado en una situación más parecida a la nuestra. Doctor Ra, perdón, de los datos que se están conociendo ahora, de los países que ya están viviendo esto, porque tenemos que entregar la información lo más real posible, pero también tratar de poner el balón al piso, o sea, en Reino Unido, en Israel, ¿están en un caos en este momento con la variante Delta o están enfrentando un rebrote importante? No le quiero bajar el perfil, pero también para poner las cosas, porque escuchamos la variante Delta y es como se nos viene el mundo encima. ¿Cómo lo tenemos que tomar esto? Mira, lo primero es decir que en todas estas cosas siempre hay incertidumbre, ¿no es cierto? Uno no sabe exactamente cómo se va a comportar, pero uno puede tomar, ¿no es cierto?, las experiencias de otros países y también lo que sabemos de todo como la transmisión viral como una manera de predecir los escenarios más probables. Y aquí claramente hay dos escenarios que son muy distintos. El primero es el de Israel e Inglaterra, que son países que tienen un fuerte sistema de trazabilidad, que tienen medidas no farmacológicas muy bien logradas y que tiene una serie de medidas que desafortunadamente en Chile no hemos logrado echar a andar de manera correcta porque no hemos logrado tomar el control de la pandemia. Ese es un poco uno de los conceptos que hemos planteado, ¿no es cierto?, en esta propuesta que se ha hecho desde el Colegio Médico con este consejo, ¿no es cierto?, de expertos que apoya el Colegio Médico que yo integro. Entonces, al no tener control, hoy día uno podría decir que Chile tiene una estrategia de contención que no es muy funcional en este minuto. Entonces, no nos podemos comparar en ese sentido a Inglaterra o Israel necesariamente. El otro extremo son Indonesia, India y otros países en los cuales prácticamente no hay vacunación, sí. Tampoco han habido medidas muy efectivas para contener la pandemia por medidas no farmacológicas, y eso ha hecho que tengan muchísimos casos, muchísimas muertes, incluyendo a lo que es muy sensible, los niños y adolescentes. Sí. Entonces, nosotros estamos en ese rango. No sabemos si nos vamos a parecer más a India e Indonesia, o nos vamos a parecer más a Inglaterra e Israel. Una manera razonable es pensar que vamos a estar en el medio, de una manera de pensar que podría ser, y también es razonable actuar como si podríamos estar en el caso más grave. Yo creo que eso es importante tenerlo presente. Perfecto.